Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal estás? Bien, bien, buenas tardes. Muy contento de estar aquí contigo. Muy bien, y yo igual. Ya sabes que yo siempre fui un admirador tuyo bueno. Siempre te quise fichar, porque eras un jugador, yo creo que de niño jugabas de puta madre. Pero nunca quisiste, siempre quisiste más para jugar en el Oviedo, pues nada. Bueno. Y después del Oviedo, cuenta un poco la historia, un poco así por encima. Jugaste Bueno, fue la época cuando era un niño, que recientemente salió ahora un reportaje del pueblo, de San Claudio, donde bueno, había un equipo allí que llevaba a Nacho, que llamamos el tío de Alberto, que fue presidente del Oviedo. Y bueno, nada, ese equipín funcionó muy bien ahí en la SOF, ahí hicimos cosas muy atractivas y ahí fue donde empecé a destacar y donde el Oviedo se fijó en mí y firmé por el Oviedo y estuve muchos años en el Oviedo, casi 14 años. Y ahí después una norma, ya estando en el Oviedo con Nando Yoso en segunda división, me fui para Villamarín con el equipo, recuerdo que iba Manolín, El Bollo, iba Castro, iba Ondina, toda esta gente, van por decirlo. Tomás, sí, Tomás, sí. Buen muchacho, buen muchacho. Sí. Yo recuerdo a Tomás desde aquí. Muy majo, sí. Sí, tiene la cafetería Romina, Tomás, sí, muy buen central, contundente, era buenísimo y muy buena persona. Yo conocía a su padre. Ahora ya es ciclista. Sí, sale con la bici, sí, por hobby, sí. Pero bueno, es una persona... Bueno, pues jugaste tuviste en el del Oviedo. Sí, del Oviedo, después la norma esa me impidió jugar en el Oviedo, una norma de los sub-20, cuando ya estaba con ellos en Villamarín, y bueno, me ceden al Langreo. En el Langreo estoy un año en segunda B, 2 en tercera. Quieren volver a traerme, al final no se hace y me voy a la línea de Concepción. Y ahí estuve 3 meses porque fue un momento difícil para mí, porque se había muerto mi padre en febrero, yo me fui en marzo, perdón, y me fui en julio y bueno, no lo llevé muy bien y volví. Y firmé con un amigo nuestro, con Crispy, para el Caudal. Y ahí estuve en el Caudal, hicimos un año y medio muy bueno y en ese año y medio el Oviedo volvió a fijarse, pero al final vino Berto para el Oviedo, que estaba Romero entrenador, y yo me fui para el Avilés con Fuertes, en segunda B. Muy buena campaña, ahí también. Y ahí yo he conocido todo porque estuve muchos años en el Caudal. Una pena que hubiese bajado. Sí. Bueno, vamos a cambiar un poco, bueno, tú, ¿qué opinión te merece lo del Madrid y lo del Barcelona? Tú puedes hablar tranquilamente, está lo que tú quieras, un momentín. Bueno, yo no me importa reconocerlo, yo soy más madridista que el Barcelona. Siempre me ha gustado más el Madrid, lo digo, no tengo por qué ocultarlo, ya de crío. Yo también soy de Madrid, lo que pasa es que yo admito un poco el juego del Barcelona, un poco, me gusta más cómo juega. Sí, bueno, yo creo que es un privilegio el saber pararla, manejarla y tocarla. Bien, yo reconozco que es un fútbol... son dos maneras diferentes de ¿El Madrid es un poco más directo? Sí, es más... ¿Sus jugadores? Sí, efectivamente, a Madrid le gusta más correr a los espacios, le gusta más a la contra, es letal a la contra. Yo creo que probablemente sea el mejor equipo del mundo a la contra, yo creo que lo es, o sea, no hay otro. Y, efectivamente, y el Barcelona es un fútbol más de posesión, de toque y tal, que yo creo que este año el Madrid... con Ancelotti mejoró algo también, un poco más de lo que tenía en el fútbol de posesión también. Yo no sé si lo sabes, yo soy uno de los que digo que los entrenadores en los equipos grandes se limitan a... Yo limítolos como mucho, un 7% yo os doy, porque ese Ancelotti hizo tantos fallos, tantas equivocaciones, hizo tantas, desde poner a Ramos de medio campo, de poner a unos el otro día, sacar lesionados, sacar todo, porque son unos cagaducos, eso está claro. No ellos doy mucho valor yo arriba, yo al entrenador doy en las categorías de abajo, que es donde hay que buscar jugadores, a ti te pasaría, buscar jugadores, pelear con los inútiles de muchos presidentes que hay, que creen que son presidentes y después quieren ser entrenadores cuando no tienen ni puta idea. Pero bueno, ¿a ti te toca algo de eso también? Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo contigo que en estos equipos lo más importante es, bueno, pues que haya una buena armonía. Yo creo que Ancelotti lo que se ha conseguido este año, que por lo menos el Madrid el año pasado a última hora había acabado con muchos problemas a nivel interno en el vestuario y tal. Yo creo que este hombre en ese sentido consiguió hacer un grupo consistente, fuerte, y yo pienso que estaba el vestuario muy unido y eso también es muy importante, porque yo creo que estos futbolistas, si los tienes contentos y están bien y tal, como son tan buenos... Bueno, vamos a ver, Miguel, ¿hay algún futbolista, hay algún chaval
que con 20 y pico años, sea mal chaval o sea, no, es muy difícil eso. Ese problema lo tienes en los equipos inferiores, abajo se puede tener, porque el jugador no gana dinero, no gana tal, porque un jugador con dinero le aprietan las clavijas y lo pones en su sitio rápido, al de abajo ya es más complicado, porque no ganan mucho, entonces sí. Eso es un riesgo que corren los de abajo, que los tienen que aprender y superar. Sí, creo. sí, correcto, sí. Lo que pasa es que yo creo que digo, igual llega un momento que ya no les sirve solo con el dinero y a lo mejor estos tienen muchos egos, estos futbolistas, y les gusta, pues son veintitantos y, por ejemplo, pues me imagino que una final de Champions la quieren jugar todos, me imagino. Digo que todos quieren estar ahí porque es un acontecimiento mundial y todos quieren... Y bueno, no sé, y en ese sentido, pues yo creo que el Madrid en ese sentido funcionó. Sí es cierto, como antes decías, que pudo cometer algún error al principio, como cuando puso Sergio Ramos por delante de la defensa... Y en la final también cometió errores, igual que los que cometió el del Atlético de Madrid, poniendo aquel sí, que no tenía que jugar. Sí, que el otro día... Todos sabíamos que no estaba bien, sí, todos sabíamos. El Ronaldo pues salió lesionado, no la tocó. Cambió aquel querido allí, ¿cómo se me ponen a mí ahora a jugar un partido? Yo creo que llegan con muchísimos partidos los jugadores. Bueno, pero tienen otros, oye, son plantillas de 25, entonces, ¿qué es? ¿Que unos jugadores que cuesten millones que podrían jugar, no podían jugar o bueno? Yo creo que la prueba de Yarramendi no le había salido, no tenía él mucha confianza. Bien, damos por bien que el Madrid... Y enhorabuena, lo hizo para ganar y ganó, punto. Sí, bueno, más el fútbol, no, eso de la suerte, no suerte, bueno, o esto, vamos a hablar, tú ya sabes, yo siempre ando, a favor de España. Yo creo que España, bueno, tengo una base también. Yo, por ejemplo, yo entiendo que si España lleva 6 o 7 años ganando todo, no hay por qué, yo no veo ninguna selección. Hay mucha gente que a mí me quiere convencer de que hay muchos más equipos que son mejores que España, yo creo que España va a ser campeón. Y peleóme contra todos. Sí, creo que tiene unos jugadores excepcionales. Bueno, a lo mejor tienes a los dos Xavis un poco ya avanzada edad, pero los demás están todos como mucho en 30 años, y un equipo relativamente joven. Pues sí, la verdad es que tiene futbolistas muy buenos. Antes estábamos hablando, antes de empezar el programa, que a ti te gustaba mucho, a pesar de ser madridista, que te gustaba el fútbol del Barcelona, de posesión, de toque. Sí es cierto que tiene futbolistas muy buenas. Yo soy del Madrid, pero no dejo de reconocer, sería tonto si no reconociese que Iniesta es un futbolista grandioso, que Xavi es un futbolista muy bueno, sí creo que llega ya con una edad tal, pero bueno, no sé si digamos, dosificándole y como decías antes tú, con gente más por dentro para que tengan más el balón y esta serie de cosas, pues mejor, porque bueno... No hacer como hizo el entrenador que vino de Barcelona, cambiar de un sistema que tiene que abrió mucho, a cambiar a jugar con bandas y les costaba más, le costaba más, Guardiola los tenía más juntos ahí, sí. Esos son como cuando tú jugabas, es decir, yo voy a recordarte a ti, sabes que tú jugabas de puta madre, técnicamente el correr, ya creo ya que de niño ya opinabas que era para los atletas y tal, que corran, los atletas son los que tienen que correr. En el fútbol, como decía aquel gitanín, el fútbol, tía, que es muy difícil, el balón ya es jodido, saber, eso es un algo que da Dios a cada jugador. Yo creo eso también, sí, que es innato, sí. Y entonces yo creo que por eso yo veo a España... hablan que los futbolistas con que tal, lo Oviedo, esto, que si una base, que si tienen una base, que si tal. Yo recuerdo que de niño en el pueblo, cuando jugábamos de pequeñinos, todavía no había jugado en Oviedo, ya jugábamos con 2 piedras en el prado allí, con 2 regodones claro. y yo ya recuerdo que tenía una técnica que a nadie me había enseñado nada, o sea, yo no sé, pero es lo que estamos hablando, que es innato de uno, ¿no? Yo cuando te quise yo fichar para la juventud, sí, claro, que lo recuerdo, porque técnicamente estabas superdotado, eres un artista, no me hiciste caso, y entonces allí había más trampa, en mi equipo no había, nada más que era legal, todo legal, por eso la juventud fue... Durante 25 años fue la hostia, pues. Sí, es cierto. Estaba ahí, puesto, y los jugadores salían y salían. Es cierto, siempre fue un equipo... equipo... No porque yo lo tuviese ni nada. Claro, fue muy fuerte ese equipo. A mí ahora me cuesta mucho ir a Buenavista, ya no puedo ir.
porque aquellos que son tan aficionados, pues no me pueden ver, porque digo, no juega nada o nada, ¿entiendes? Sí, pero es que ocurre una cosa, Eduardo, que aquí en cuanto dices las cosas como... Aquí parece que hay que decir lo que a uno le gusta escuchar. Si dices que realmente no te gustan cosas, ahora hablaste de Buenavista del Oviedo, aquí no sé, parece que hay que ser, como dicen ahora, políticamente correcto, ¿no? Hay que decir lo que a uno tal... No, pues uno tendrá que decir, a veces, pues oye, lo que, no sé, vale más, yo, como digo, yo prefiero que me ponga una vez colorado que no, si hay que decirlo, hay que decirlo, y si no te gusta algo, hay que decirlo. Bueno, vamos a ir seguimos hablando un poco de fútbol, vamos a seguir. El Sporting, ¿tú cómo lo ves? Aunque no oyes mucho del Sporting, tú. Bueno, es que sea o no sea, es que cuando ya naces y prácticamente estás toda la vida en un club, eres de esa ciudad toda la vida. Cuando era un niño y Quique Galán venía a casa, nosotros teníamos un bar en San Claudio, venía a jugar las cartas todos los días allí. Cuando de pantalón corto vas al campo y Cazurriaga venía, recuerdo que cenaba con mi padre. ¿En casa, Pachico? Sí, correcto, y yo iba de pantalones cortos, tenía fotos con Cazurriaga, claro, eso es muy difícil de explicar ahora a la gente. Pero bueno, ahora, ¿tú cómo ves el Sporting? Pues el Sporting, pues yo no deseo, o sea, es un equipo asturiano. A mí no, a ver, te lo digo, esto igual no lo entiende la gente, pero yo no voy tampoco. Quiero decirte que cuanto mejor esté el fútbol en Asturias, para mí mejor. O sea, yo prefiero, y si quieres ver un partido en primera división, oye, yo si sube el Oviedo, ideal, porque soy el Oviedo, pero si sube el Sporting tampoco me parece mal. Y he estado en el Oviedo muchos años, pero tengo que decir la verdad. Y si sube, oye, pues está ahí, está en la liguilla, y a mí si juega la liguilla extiende y puede venir a jugar al Madrid, el Barcelona aquí, Asturias. Bueno, yo creo que eso es bueno más para Asturias. Yo lo veo, bueno, lo estoy viendo regularcete, ¿no? Lo veo ver la liguilla, porque sabes que influye... Como puntal ahí decir, no, porque lo ves que no... Sí, lo que pasa es que después los partidos de liguilla son... No está estabilizado, ¿no? Ves que Asturias en defensa hay un equipo que atrás tiene muchos fallos, muchas cosas. Igual tiene aciertos en ataque, no lo sé, no te sé decir, pero bueno... A ver, porque los partidos de liguilla son detalles, después influye un poquitín la suerte también, claro que influye. Mira el Madrid el otro día, oye, a ver, minuto 93, ¿quién contaba en un córner, empata y gana el partido? Nosotros desde aquí queremos, o mandamos para que el Sporting suba y fuera, hay un equipo asturiano. Es que, claro, yo... Ahora vamos a pasar, porque tenemos más cosas, claro, tenemos a la Avilés puesto en... Sí, es un equipo que yo le tengo mucho cariño, porque como te comentaba antes, fue uno de los clubes en los que yo jugué, y además estuve allí... Yo también estuve allí en el Avilés. Sí, yo tengo mucho cariño, me quiere mucho, tengo muy buenos amigos de mi época del Avilés, todos, bueno, podría hablarte de Kiko, Blas, Calvo, Espejo, el mayor, bueno, todos esta gente... Pues, bueno, ahora tenemos de entrenador a Hernando Yosu. Sí, a Uribe, sí, que es amigo también, sí. Yo lo conocí entrenando, que iba muchas veces... A las Tour, sí, lo sé. Sí, yo estuvo por las Tour. Defendí el fútbol y a los entrenadores de las categorías de inferior, sí. Entonces yo, por eso me alegro mucho de lo del Real Avilés con sí. Está haciendo una labor extraordinaria, sí, hay que decirlo, y la que hay que decirlas... Y es buen entrenador, sí, lo está haciendo bien. Aunque estos después en el Oviedo, pues lleguen y busquen de fuera. Yo no sé qué busquen de fuera. Cuando en Asturias hay suficiente material, la prueba es que el Avilés, que tiene un montón de aquí de Asturias, está ahí arriba. El Marino estuvo cerquina. Sí. La única pena fue la del Caudal, que se equivocó. Sí. Porque empezaron a traer entrenadores, ficharon ya por fichar. Sí. Y lo que había, pienses un poco y dices, a ver, vamos a Miguel Fernández, vamos a llevar a Miguelín para el Caudal, que podía ser uno de los sitios donde tuvieron muchos. Es una pena, yo creo, y estoy de acuerdo contigo, que yo creo que aquí en Asturias hay entrenadores suficientemente cualificados y preparados, sin falta de tener que ir a buscar. Igual ahora que está pasando en el Oviedo, tienes el Oviedo y anden buscando. Yo hay cosas, por ejemplo, yo lo del Oviedo no entiendo nada. Yo ahora no entiendo ese castigo que tiene para esos jugadores. Terminaron, se hizo mal y punto. Y dice, a ver, usted, bueno, cumplió, marches de vacaciones un poco más, allá tú. No hay que castigarlos, ¿qué es eso? A entrenar, déjelos usted marchar. ¿Qué es que se equivocaron solo los jugadores, Miguel?
¿O se equivocaron todos? Bueno, yo pienso que cuando hay un tema de estos es un poco de todos, no es de... Me imagino que no sean solo los futbolistas, me imagino que... No queremos salvar al presidente. Lo primero, ¿cómo está sin presidente? ¿Usted por qué está? Porque te lo metieron ahí, ¿no? No sí. Porque me vaya a decir a mí ahora que yo mejor que los demás, ¿no? No, esto yo pienso que es un poco de todos y igual que yo soy de los que digo que cuando se asciende, ascienden todos, cuando no se asciende, tampoco... Desde hace muchos años, ¿te acuerdas cuando Chuché, Enrique... José María Velasco. Claro, tú que trabajaste... Fue presidente... Cuando nosotros. Sí, y tú trabajaste... Yo era juvenil cuando aquello. Cuando aquí que estaba Quique Rubio, Enrique Rubio también, ya también fue presidente de la época. Esos presidentes eran presidentes que ponían las perras. Sí, señor. Y después el único que puso las perras en Oviedo después fue Cholo, el del restaurante Lobato. Sí, ese fue el único. Mi amigo nuestro. Sí, bueno. Sí. Yo todavía el otro día estuve comiendo allí en su casa y bueno, sí. Yo ese día me invitó sí. Eusebio, uno de los mejores árbitros, si no fue el mejor. ¿Fuisteis allí a Lobato? Sí. Es que fui yo el otro día con Eusebio también. Sí, también, sí. Sí. Ya te lo comentó él, ¿no? Que habíamos estado allí, sí. Me había invitado Jesús Tuñón a ir y dije, no, que yo quedé un día con Eusebio. Pero bueno, a lo que vamos, son presidentes. El único que puso las perras sobre el tapete para ayudar al Real Oviedo fue Cholo. Sí. Los demás que habla mucho, vinieron a ver cómo sale esto y a seguir. Y el Oviedo en un montón de millones de pufos. Nadie pone remedio, pues claro. Eso es como la política. Había que usted quiere presumir, pague. ¿Ven? Estos son como arriba, todo lleva beneficio para uno y jodido para otros, eso está claro. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver si el Oviedo da una opinión tú ahí de... Bueno, yo del Oviedo, Eduardo, le deseo lo mejor. Lo que pasa que, a ver, antes te comentaba de que yo... Una cosa yo desear y otra cosa yo decir si lo que está crees que está bien o que está mal, cosas que están bien. Yo de hace años para acá no estoy de acuerdo con muchas cosas como se están haciendo. Yo pienso que se pueden hacer mucho mejor. Pienso que lo que hay que hacer es rodearse de lo mejor, sin miramientos que en Asturias hay suficiente calidad para manejar un equipo. Efectivamente, yo creo que sí, perfectamente, y lo está demostrando el Avilés con menos presupuesto y con todo, ¿no? Entonces yo pienso que el Oviedo lo puede hacer también, pero bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer, no mirar... O sea, que estén trabajando los mejores, que cojan a los mejores, a los que mejores conocimientos tengan, no sé, yo de hace bastantes años por acá no veo cosas normales y más bien cosas raras aquí que pasan en el Oviedo, sí. Pero bueno, eso lo sabemos todos, lo vemos todos, pero parece que año tras año siguen haciendo lo mismo. Sí, se van a seguir y bueno, tienen lo del entrenador. Pero no sé por qué. Tienen lo del entrenador, yo no tengo nada contra... Pero ya no es solo del primer equipo, Eduardo, viene todo de abajo, de todo, se meten entrenadores, no sé. Se meten en todas las categorías. Sí, todo, yo no sé por qué hay gente muy capacitada, pero parece que no están los mejores ahí. No los ves que vayan los equipos, nada más que empiecen abajo y las cosas se hacen mal abajo. Cuando tú tienes unos niños en alevines infantiles que no compiten, no, déjalo usted que jueguen en el San Claudio, déjalo que jueguen en el Vallovín, en el Pumarín, en el Grisú, donde sea, usted déjelos. Y cuando tengan 15 años, por eso entra el ojo bueno que de esa gente que dices, porque... Apúntase todos a ser entrenadores. Y trabajar sin el interés de uno, Eduardo, como trabajaste tú toda la vida, como tal, que no haya intereses creados, que muchos trabajan con intereses creados. Claro, bueno, salen por buscar algo y tal, y ahí está como bien... Efectivamente. Entonces, hay que mirar, trabajar para el club sin miramientos y pensando en uno, que mucha gente está ahí a lo que está. Pero es que tú beneficies a los equipos y a los entrenadores. Si esos guajes estuviesen repartidos con 12 años jugando, con 13, con 14, en esos equipos que nombramos hace un momento, y cuando sale uno de cada equipo, es un orgullo. Sí. Para mí era un orgullo que llegase y para el Oviedo, hostia. Sí. Y coño, el Oviedo, quiero el Sporting. Yo te quiero el Cadal, tú quiero el Langreo. Sí. Pues para mí era un orgullo. orgullo. Se estaba haciendo bien. Claro, porque yo veía que aquellos guajes progresaban. Pero es que esto no progresa. Están aquí. Te entiendo. Y después verlos jugar. Yo veo a ese Johnny que me fichó el otro día al Sporting. Joder, pues el otro día
Vas mucho a ver las categorías inferiores, ¿no? Sí, claro, no me giro. ¿Ves muchos partidos fines de semana? Me gusta mucho. A mí el fútbol de abajo... ¿Cuántos partidos ves un fin de semana? No, ahora ya veo menos, pero bueno, un par de ellos sí los veo. Sí. Voy a un campo y veo 2 o 3 y sigo. Y después por la tarde sí puedo, aunque me lo ponen tan fácil ya para ver los partidos de primera y de segunda y con tanto que hay. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que de la Morena y todos estos golfillos que anden por ahí buscando sitios, un campeonato de que vienen los... Pero ahí ya entra lo que hablamos antes. En ese campeonato... Ahí entra porque ya están intereses creados, Eduardo. Ahí ya está lo que yo te acabo de hablar, del Oviedo, de los campos, de todo. Hay muchos intereses. Mira, yo estuve viendo... Bueno, todos sabemos para qué es. Ayer o antes de ayer, algunos vi, partidos de esos que vienen juveniles, que juegan el Mónaco, no sé qué, el Madrid, el otro, nada más que vi un jugador bueno. Un jugador bueno que encima estuvo en el Real Oviedo. Me parece que se llama Álvaro Fidalgo, me parece que de esos que estuvo en el Oviedo o algo así. Ese niño. Lo veo yo destacar sobre los demás. ¿Dónde lo viste el otro día? Jugando con el Madrid. En Sub-17. Sub-17. Sí, ya lo había visto jugar en Ganzábal. Un partido que jugaron los Sub-19. Sí, yo veo muchos de la cantera de Madrid también porque tengo lo de Madrid Televisión y a veces ponen mucho la cantera. Entonces, pero yo que voy a ver a equipos, por ejemplo, cualquiera, el que sea, los Arcos, cualquiera, y veo, joder, pues si juegan estos igual, si los hay aquí, en esas categorías de abajo, ¿por qué van a salir solo de esos equipos de arriba? Que pues no salen. Tú llegas y el equipo que más dio fue el Sporting. Y el Oviedo tuvo Santi Cazorla, tuvo Mata, tuvo al otro, salieron de aquí, esos sillones. Pasa que después aquí, como no saben, no los aprovechan. Ese es el problema que yo veo en el Oviedo, nada más. Yo creo que el Oviedo hay que cambiarlo todo. Lo de abajo, todo. Hay que cambiar hasta las paredes. Y empezar a decir, oye, vamos a fichar y tener 4 o 5 responsables viendo partidos y hablando y coño, pero sin interés de que tú lo tengas. Pero tú no tienes por qué ganar al Valladolid, joder. ¿Qué te importa? Tú quieres que el Valladolid o el otro saque un jugador, nada más. Eso yo lo que en el Oviedo creo yo. Sí, dices las cosas claras, gustarán o no gustarán, después es lo de siempre. Bueno, gustarán o no gustarán, habrá ya está el gemelo, ya está ya, pero que alguna verdad dirás, Claro. Alguna verdad dirás. Ya no voy a decir que sea todo por una manera de hablar, pero seguro que muchas cosas de las que dices tienes muchísima razón. Claro. Lo que pasa que la gente, pues bueno, ya empiezan a decir, nada, es que dices. Bueno, yo el entrenador, no tengo nada contra Sineño, pero yo me parece, si hay otros entrenadores, si tú tienes una categoría y tienes a uno entrenando en segunda vez, pues me parece, como o en tercera, como Iván, pues oye, chico, entonces Iván, qué bien, uno que entró en juvenil ya, vaya usted llevándolos y sacando poco a poco, si no oye porque están mal hechos, algo falla. Eduardo, yo pienso lo mismo que estás diciendo y entiendo perfectamente lo que estás diciendo, son cosas raras. Son cosas que en principio no te... Pero yo desde mucho más joven que yo y tienes esa posibilidad. Desde lejos dices tú, que en principio no encaja bien. No sé por qué hacen cosas que no cuentan. Bueno, pero bueno, son ellos los que mandan, son los que tal, y ellos hacen las cosas, son los que tienen la potestad para hacerlo, pero yo creo que... No sé, yo creo que si se hiciesen las cosas con más naturalidad, todo más natural, todo más tal, yo creo que iría todo, después hay que estar dentro, por supuesto. Yo veo por ahí yo creo que no se hacen las cosas con naturalidad. Entrenadores que están saliendo. Oye, ves a Pablo Lago en la Greo, ya lleva haciendo cocines y coño, estuvo en el Barca bien, estuvo en el otro lado bien. Coño, pues eso, sí, que hay que ir fijando en un momento y ir valorándolo, pero que no sea yo solo, que seamos 4 o 5 que estamos ahí. Pero eso se lo viendo, no tiene eso. No. Es lo que te decía yo, y además me lo pones, digamos, fácil ahora mismo. Te comentaba antes fuera del estudio, te comentaba yo que ahora los entrenadores, muchos entrenadores,
llegan porque a los sitios con mucha... Antes costaba mucho, o sea... Bueno, tenéis que... Efectivamente, tú mira lo que peleaste con el fútbol, lo que tuviste que pelear, en tercera, liguillas de ascenso, con el Pumarín, con un equipo ahí con muy pocos recursos. Pero ¿y ahora por qué lo consiguen tan fácil? Y de la juventud, ¿y ahora por qué lo consiguen así tan...? Y recuerdo, por ejemplo, pues yo tenía mucha amistad con Casas, y Casas cuando después estuvo en el Oviedo, llegaba a mí, Geme, ¿viste a este? Sí, coño. Sí, y entonces llegábamos y habíamos un comentario y éramos 2 trayectos para decir, bueno. Sí, que coincidíais. Bueno, ya llegó la hora, Miguel, te agradezco mucho que hubieses venido, vamos a desear al Langreo que vaya bien, ¿es nuestro quién dijiste? A un amigo nuestro, que te ve siempre. ¿Jesús? A Jesús, a Jesús Tuñón. A Jesús Tuñón, buen amigo nuestro. Eso es. De mi clan, que tengo que nos de está Amarildo. Viendo. Y voy a mandarle un recuerdo, una cocina muy buena, porque siempre me lo dice Amarildo. La madre, que estuvo en Marina, siempre ve el programa de vamos a ver al Geme. Bueno, sí, mucha gente a mí también me lo dice. Sí. Conmigo, pues siempre. Sí, yo sé que tienes fieles. Yo tengo gente un poco mayor, veme a montones de Geme. Y tuvo Malina, me tuvo ahí. La madre de Amarildo, ¿no? Bueno, pues un saludo también de mi parte para Amarildo, que es un buen amigo mío también y muy buena persona. Y sabes que te quiere mucho a ti también, ¿no? Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias, Eduardo. Y estoy muy contento de haber venido porque para mí eres un hombre de fútbol. Venga un equipo por ahí curioso. Bueno, y si no pasa nada y soy feliz con mi familia y bueno, no pasa nada. Lo importante es la familia, la salud, tu familia y nada. Y velar porque, bueno, yo opino que España es campeona. Bueno, hace falta pelearlo mucho y la pizca de suerte. Pero está muy bien. La pizca de suerte es muy importante. Yo creo que si Paisano del Bosque lo lleva bien, está siguiendo con el mismo sistema, aunque no me gustó mucho que llevase 3 delanteros. Yo no acabo de entender cómo lleva 3 delanteros. Sí, pues no pone y después en defensas... Pero si no pone a los delanteros, después pone un media punta delantero. A mí ese sistema me gusta, el de media punta. No, porque viene y quiere... Porque él era un jugador así, y no le gusta el delantero centro ahí aparcado. Sí, bueno, a mí él le gusta... tipo de estos jugadores que se descuelguen para atrás. Pero yo siempre hacía también, bajaba en defensa, a un delantero a ser lateral o tal. Sí, bueno pues nada, Eduardo. Muchas gracias. A ti. Adiós, amigo. Que haya mucha salud. Gracias.